En 1922, una expedición liderada por el arqueólogo británico Herbert Weld Blundell estaba escarbando entre el polvo de Larsa una antigua ciudad-estado en el sur de Irak. Bajo capas de limo cocido por el sol, dieron con algo sólido, un prisma de 4 caras de arcilla cocida, que a primera vista parecía un modesto pisapapeles de oficina. Apenas medía 20 centímetros de alto y sin embargo cada centímetro de su superficie estaba cubierto por un patrón denso y rítmico de escritura cuneiforme. Aunque su tamaño físico era pequeño, la línea temporal que contiene era tan vasta que desafió por completo nuestra comprensión de la historia humana. Este es el prisma de Weld Blundell, la versión más completa de la lista real sumeria. Se trata en esencia de un índice oficial de cada ciudad y cada gobernante, que alguna vez tuvo el poder en Mesopotamia, pero no se lee como un registro gubernamental cualquiera. Comienza con una línea que parece más bien el inicio de una novela de fantasía épica que un documento histórico árido. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. Ahora bien, la arqueología convencional nos dice que Eridu fue una de las primeras ciudades del mundo fundada hacia el 5400 a.C. Pero si miramos realmente lo que los sumerios escribieron en este prisma, las cuentas sencillamente no cuadran. No tiene ningún sentido si intentamos encajarlo en nuestra línea temporal moderna. La lista afirma que el primer rey Alulim gobernó durante 28.800 años, su sucesor otros 36.000 años. Tan solo en las primeras 5 ciudades mencionadas, la lista insiste en que 8 reyes gobernaron durante un total combinado de 241.200 años. Piénsalo un momento. Eso es 250.000 de años cubierto por apenas 8 tipos. Para ponerlo en perspectiva, hace 240.000 años los humanos modernos apenas existían según el modelo evolutivo estándar. Se supone que estábamos afilando palos en cuevas, no manteniendo complejas listas reales burocráticas en ciudades amuralladas de piedra. Por lo general, cuando los académicos ven cifras como estas, ponen los ojos en blanco y las tachan de exageración poética o relleno mitológico. Y bueno, no soy asiriólogo, pero sí te digo que pesqué un pez así de grande. Y luego te muestro un registro GE, pese detallado y verificado de cada punto de pesca que visité durante el resto de la semana. Darías por hecho que mentí sobre la primera parte solo porque el pez sonaba demasiado grande. Aquí está el problema. A medida que la lista avanza, esas longevidades astronómicas empiezan a descender. Pasan de 30.000 años a 1.200 años y finalmente a reinados de 30 o 40 años, vidas que hoy reconocemos como normales. Lo escalofriante es que el mismo documento que enumera estos imposibles reyes primigenios termina enumerando a gobernantes que sabemos con certeza que fueron reales. Hemos hallado sus palacios, sus inscripciones y sus tumbas. Entonces, ¿dónde termina exactamente el mito y dónde empieza la historia? ¿Acaso los sumerios decidieron empezar a decir la verdad a mitad del prisma? ¿O se nos escapa algo fundamental sobre la era que ellos llaman la edad antediluviana? Y si estos 8 reyes no eran simples leyendas, entonces, ¿quiénes o qué eran en realidad? Para entender por qué los sumerios registraron cifras tan asombrosas, hay que fijarse en las 8 figuras que definieron la era antediluviana o anterior al diluvio. No eran solo nombres en una página, eran los cimientos de una civilización. La lista comienza en la ciudad de Eridu con Alulim, que reinó durante 28.800 años. Le siguió Alangar, que ocupó el trono durante 36.000 años. Cuando la realeza se trasladó a la ciudad de Batívira, los reinados siguieron desafiando la biología moderna. En Meluana gobernó durante 43.200 años. En Mengalana durante 28.800 y el rey pastor Dumuzi durante 36.000. Estos individuos, junto con los 3 últimos reyes de las ciudades de Laraxípar y Xurupac, conforman un grupo que supuestamente gobernó durante casi 250.000 de años. Según nuestra comprensión actual de la historia, 240.000 años abarcan casi toda la existencia de nuestra especie. Y sin embargo, los escribas sumerios consignaron estas cifras con la misma precisión rutinaria, con la que llevaban la cuenta de los selemines de grano o los movimientos de los planetas. Esto sugiere que para ellos había una lógica específica y disciplinada detrás de los números. La clave de esa lógica reside en el sistema matemático sexagesimal sumerio. Mientras que hoy usamos un sistema en base 10, los sumerios usaban base 60. Por eso, seguimos teniendo 60 segundos en un minuto y 360 grados en un círculo. En la lista real, los reinados descomunales son casi siempre múltiplos de 60.
Usaban unidades específicas llamadas el Sar, que representaba 3.600 años, y el Ner, que representaba 600. El reinado de Alulim de 28.800 años, por ejemplo, equivale exactamente a 8 Sars. Los historiadores convencionales sostienen que estas cifras son puramente simbólicas. Plantean que los escribas no estaban registrando años literales, sino que usaban estas grandes unidades matemáticas para señalar la grandeza o la naturaleza divina del gobernante. Es como decir que un rey fue más grande que la vida misma, asignándole un reinado matemáticamente perfecto. Desde esta perspectiva, los años son un código que indica estatus, no una medida del tiempo. Si te digo que un personaje histórico era un gigante entre los hombres, no te pones a buscar un esqueleto de 330 metros, sino que lo entiendes como una metáfora de su influencia. Sin embargo, aún aceptando el argumento simbólico, las matemáticas siguen siendo asombrosamente complejas. Cuando sumamos los reinados de estos 8 reyes, obtenemos 241.200 años. Algunos investigadores han señalado que estos números no son simples múltiplos aleatorios de 60. Parecen sincronizarse con ciclos astronómicos, en concreto con la precesión de los equinoccios. Se trata del lento bamboleo del eje terrestre, que tarda unos 25.920 años en completar un ciclo. ¿Por qué una sociedad que, según la historia convencional, todavía estaba desarrollando los rudimentos de la vida urbana, iba a estar obsesionada con ciclos astronómicos de 26.000 años? No tiene ningún sentido si simplemente estaban registrando mitos. Para siquiera detectar esos patrones, hacen falta generaciones de observación estable y meticulosa. Esto nos lleva a una perspectiva más profesional pero intrigante. La lista real podría ser un recuerdo distorsionado de una época genuina y altamente desarrollada que existió mucho antes de que comenzaran nuestros registros estándar. En lugar de inmortalidad literal, algunos estudiosos sugieren que estos reinados podrían representar en realidad dinastías enteras o épocas de gobierno agrupadas bajo un solo nombre. De forma parecida, podríamos referirnos a la era victoriana para abarcar muchas décadas de cambios complejos. Los sumerios podrían haber condensado siglos enteros en estos bloques matemáticos. Eso preserva la cronología sin necesidad de tener un humano de 30.000 años. Y sin embargo, los propios sumerios no añadieron tal advertencia. Presentaron estas cifras como verdad literal codo con los detalles mundanos de la construcción de canales y la recaudación de impuestos. Creían que sus primeros reyes descendían del cielo, una frase que podría implicar un origen distinto, o quizá simplemente un nivel de autoridad considerado más allá de lo humano. Tanto si los consideras padres fundadores legendarios como representantes de una era sofisticada perdida, lo cierto es que sus nombres se preservaron con una reverencia que roza lo obsesivo. La transición al final de esta lista es la parte más impactante de todo el artefacto. Tras el 8º rey, la lista no se va apagando para dar paso a la siguiente dinastía. Se estrella contra un muro. El registro queda interrumpido por un acontecimiento catastrófico que supuestamente dejó el tablero en blanco. Una inundación global que reseteó por completo la civilización sumeria. Si se tratara simplemente de una crecida estacional de un río, ¿por qué marcaría el final absoluto de una era definida por reinados de 28.000 años? ¿Por qué la supuesta grandeza de aquellos reyes se desvaneció junto con las ciudades que gobernaban Cabe? Preguntarse si el diluvio no fue solo un fenómeno meteorológico, sino un reseteo sistémico total del mundo mesopotámico. Y si ese reseteo realmente ocurrió, ¿qué se perdió exactamente bajo las aguas que provocó que la longevidad de todos los reyes posteriores empezara a desplomarse de forma súbita y dramática? La frontera entre la era de los inmortales y el mundo que reconocemos hoy no se describe como un cambio gradual. En los registros sumerios aparece como una ruptura repentina. En el prisma de Weld Blundell, una larga lista de gobernantes, reinados y fechas se desarrolla de manera ordenada hasta que se detiene bruscamente. La línea siguiente es sencilla y directa. El diluvio arrasó la tierra. Esta breve frase es un divisor monumental que separa una era de longevidad legendaria de una nueva realidad más frágil. Durante décadas, la academia desestimó este diluvio como un mero recurso teológico, algo que los sumerios usaban para tapar el hueco entre sus leyendas y su realidad. Pero en 1929, Sir Leonard Woolley estaba excavando el cementerio real de Ur, cuando decidió cavar un poco más hondo. Por debajo de los enterramientos humanos más antiguos conocidos, dio con una capa limpia de 2-4 metros de espesor de limo depositado por agua. No era simplemente un parche de barro, era un depósito masivo e impoluto de arcilla que no contenía ni artefactos, ni huesos, ni rastros de vida.
Woolley se dio cuenta de que para que se formara una capa de limo tan gruesa, todo el valle habría tenido que permanecer sumergido bajo un volumen inmenso de agua estancada durante un periodo considerable. Observó que la civilización situada bajo el limo se veía fundamentalmente distinta de la que terminó reconstruyéndose por encima. Desde entonces se han identificado capas similares de limo estéril en otros enclaves sumerios clave como Shuruppak y Kish, que suelen aparecer justo encima de restos del periodo de Jemdet Nasr hacia el 2900 a.C. Resulta que la lista real estaba registrando un recuerdo que se hallaba físicamente grabado en la tierra. Según los criterios de 2026, el consenso científico sugiere que no se trató necesariamente de un único acontecimiento global, sino de una serie de inundaciones regionales catastróficas. Mesopotamia se definía por el Tigris y el Éufrates, ríos célebres por su imprevisibilidad. Los estudios geológicos indican que hace unos 5000 años, el intenso deshielo glaciar combinado con patrones climáticos extremos probablemente hizo que estos ríos se desbordaran a una escala capaz de cubrir todo el horizonte. Para una civilización asentada en un valle fluvial llano, una inundación que cubre todo lo que alcanza la vista es a todos los efectos prácticos un evento de extinción global. Este relato mesopotámico no existe en el vacío, y esa es quizá la parte más fascinante. Comparte un ADN sorprendente con la epopeya de Gilgamesh y el relato del diluvio del Génesis. En la versión sumeria, el héroe es Ziusudra. En la versión babilónica posterior es Utnapishtim y en la tradición hebrea es Noé. Aunque los nombres cambian la mecánica de la historia, se mantiene intacta una advertencia divina, una embarcación enorme y la supervivencia de un pequeño grupo para reiniciar a la humanidad. La lista real, sin embargo, trata este reseteo con un tono frío y administrativo. No se centra en el viaje del héroe. Se centra en las consecuencias políticas, afirmando explícitamente que una vez retiradas las aguas, la realeza tuvo que descender del cielo por segunda vez. Aquí es donde las matemáticas empiezan a volverse verdaderamente incómodas para los historiadores convencionales. Antes del diluvio, la lista afirma que los reyes gobernaban durante una media de 30.000 años. Inmediatamente después del diluvio, las cifras dan un bajón enorme. Al primer rey postdiluviano Yushur se le atribuyen 1200 años. Su sucesor reinó durante 960. Las cuentas sencillamente no cuadran si asumimos que se trataba de años literales tal como los definimos hoy. Si una inundación regional ocurrió en el 2900 a.C. y tenemos reyes verificados históricamente apareciendo apenas unos siglos después, estos reinados de 1000 años empujarían el diluvio hacia una era en la que la arqueología ni siquiera respalda la existencia de una realeza urbana. Lo que nos deja con la siguiente pregunta: ¿por qué iban los sumerios a registrar un declive que imita con tanta precisión un colapso biológico? ¿Podría el diluvio representar algo más que agua? Algunos investigadores se preguntan si funciona como sustituto de una pérdida masiva de tecnología o de información. Bajo esta óptica, los reyes longevos representan una época altamente desarrollada que era tan superior que los sumerios posteriores solo podían describirla en unidades de sars y ners. Cuando ese mundo quedó sumergido, los supervivientes se quedaron con los fragmentos de una civilización que ya no podían mantener en su totalidad. Eran en la práctica una especie con amnesia tratando de reconstruir un mundo que literalmente había sido barrido por las aguas. A medida que las aguas se retiraban y se levantaban nuevas ciudades, los sumerios pugnaban por recuperar aquel mandato celestial. Pero al hacerlo, algo extraño empezó a ocurrirle al registro. Los nombres comenzaron a encajar con la realidad física del desierto. Si el diluvio marcó el fin de los inmortales, ¿qué clase de gente estaba entrando en aquel vacío para ocupar su lugar para responder a esa pregunta? Primero tenemos que ver cómo reconstruyeron los sumerios su mundo. No simplemente despertaron en una era nueva. En la práctica reiniciaron el reloj en una ciudad llamada Kish. Según la lista real, este fue el primer lugar donde la realeza aterrizó tras descender del cielo por segunda vez. Es aquí donde vemos a la primera generación de gobernantes postdiluvianos. Y aunque seguían viviendo durante siglos, la escala de su poder había cambiado claramente. El primer rey de esta nueva dinastía fue Hushur, que gobernó durante 1200 años. Le siguió Kulasinavel, a quien se le atribuyen 960 años. Aunque estas cifras todavía suenan a algo sacado de una leyenda en comparación con los reinados de 30.000 años de la era anterior, parecen indicar un desplome biológico repentino.
Esta sección de la lista es un puente fascinante porque muestra que a los sumerios tratando de reconciliar su descomunal pasado legendario con la realidad más corta y frágil del presente. Este fenómeno suele denominarse decaimiento de la longevidad. Es un patrón que aparece de manera casi idéntica en las genealogías bíblicas del Génesis. Antes del diluvio se dice que figuras como Matusalén vivieron durante casi un milenio. Inmediatamente después del acontecimiento, las edades de los patriarcas inician un declive exponencial y abrupto hasta llegar a los 70 u 80 años habituales que esperamos hoy. En la lista real, la dinastía de Kish sirve como ejemplo principal de esta transición. Es como si la cualidad divina de la realeza hubiera quedado diluida por el desastre, dejando a los supervivientes con una conexión cada vez más débil con su fuente original de poder. Una de las figuras más intrigantes de este período es un rey llamado Etana. La lista lo describe como el pastor que ascendió al cielo y consolidó todas las tierras extranjeras. La historia convencional considera a Etana por lo general como un héroe mítico, pero también aparece mencionado en documentos posteriores verificables históricamente como un gran unificador. Los sumerios incluso le dedicaron una epopeya entera que describe una búsqueda desesperada de la planta del nacimiento para asegurar un heredero. En esta historia, Etana salva a un águila herida y a cambio el águila lo lleva volando hasta los cielos en busca de la planta. Cuando uno lee las descripciones del mito de Etana, los detalles son sorprendentemente específicos para un texto escrito milenios antes de la invención del vuelo. El texto describe cómo la tierra se va empequeñeciendo a sus pies mientras vuelan más alto, cómo la tierra parece un pequeño jardín y el mar parece una panera. Es un relato visual muy descriptivo de la altitud que parece fuera de lugar para una civilización que supuestamente jamás despegó del suelo. Tanto si tomas al águila de forma literal como si la ves como una metáfora de un método de viaje primitivo y olvidado, los sumerios claramente intentaban contarnos que sus primeros reyes postdiluvianos aún conservaban conocimientos que no estaban al alcance de la gente común. Sin embargo, incluso con estas hazañas heroicas, las longevidades seguían cayendo. Para cuando llegamos a los últimos reyes de Kish, los reinados se reducen a centenares de años y finalmente a los 80 o 90. Es un retorno constante a la línea temporal humana estándar. Esto genera una fricción entre la lista real y la arqueología convencional. Si estos reyes estuvieron gobernando durante 900 años, habrían ocupado un periodo de la historia del que ya tenemos un registro arqueológico bastante claro. Y no encontramos pruebas de que personas concretas vivieran tanto tiempo en el tercer milenio antes de Cristo. Las cuentas sencillamente no cuadran si lo tomamos al pie de la letra, pero eso no significa que los nombres sean falsos. Si alguien escribe una biografía y afirma que una persona fue un titán capaz de mover montañas, no asumimos que esa persona nunca existió. Asumimos que el lenguaje es hiperbólico, pero los sumerios eran increíblemente disciplinados con sus registros. Si decían que gobernó durante 1500 años, tal vez se referían a toda su casa o dinastía usando su nombre como marcador de una época cultural concreta que él fundó. Esto nos lleva a darnos cuenta de que la lista real no es simplemente una lista de personas. Es un mapa de cómo veían los sumerios el deterioro de su propia civilización. Se veían a sí mismos como descendientes de gigantes que iban encogiéndose poco a poco para encajar en un mundo más pequeño y restrictivo. Pero a medida que avanzamos por la lista, llegamos a un punto de inflexión que la historia convencional ya no puede ignorar. Tropezamos con un rey cuyo nombre ya no figura solamente en un prisma de arcilla, sino en objetos físicos de piedra hallados en la tierra. Esto nos lleva a una figura cuyo nombre cambia la naturaleza del misterio, un gobernante llamado Emmebaragesi. Es el primer rey de la lista cuya existencia ha quedado probada mediante inscripciones físicas. Pero aquí está el problema. La lista dice que reinó durante 900 años. Si la arqueología demuestra que fue una persona real y de carne y hueso, ¿cómo gestionamos el hecho de que su reinado imposible esté consignado en el mismo documento? Para entender cómo veían los sumerios la transición de la leyenda a la realidad, hay que fijarse en un rey llamado Emmebaragesi. Durante mucho tiempo los historiadores lo trataron como un nombre más en una lista de figuras míticas, indistinguible de aquellos gobernantes que supuestamente vivieron decenas de miles de años. Sin embargo, la arqueología terminó alcanzando al texto. A principios del siglo XX, los investigadores descubrieron varios fragmentos inscritos de vasos de alabastro en las ruinas del templo de Enlil en Nippur. Esos fragmentos llevaban una inscripción sencilla:
pero profunda, Enmebaragesi, rey de Kish. Este hallazgo cambió la naturaleza del misterio. Enmebaragesi, que reinó alrededor del 2700 a.C., se convirtió en la primera persona de la lista real sumeria cuya existencia se confirma mediante un objeto físico de su propia época. No es solo un personaje de un relato, fue un hombre de carne y hueso que encargó ofrendas para el templo y dirigió ejércitos contra los elamitas vecinos. Pero este descubrimiento generó una paradoja descomunal para la ciencia moderna. Aunque la arqueología demuestra que fue una persona real, la lista real insiste en que reinó durante exactamente 900 años. Las cuentas sencillamente no cuadran. Si aceptamos el vaso como prueba de su existencia, ¿cómo gestionamos la longevidad astronómica consignada en el mismo documento? Esto crea una fricción por la que la historia convencional tiene que transitar con sumo cuidado. Por un lado, tienes un artefacto físico sólido sacado de la Tierra. Por el otro, tienes un registro que sostiene que ese mismo hombre vivió casi un milenio. Esto sugiere que los sumerios no se estaban inventando los nombres sin más, sino que aplicaban un conjunto de reglas muy distinto para medir el tiempo y el poder. La existencia de este fragmento de vaso arrincona a la arqueología convencional. Si aceptamos el objeto como prueba de que Enmebaragesi fue una persona física real, debemos enfrentarnos al hecho de que su reinado de 900 años está consignado en el mismo artefacto que sus victorias militares. Esto sugiere que la lista real no era simplemente una recopilación de mitos, sino una cronología cuidadosamente curada diseñada para injertar la legitimidad de una época longeva perdida en los reinados más breves del presente. Cuando uno lee las descripciones de esta era, algo que llama la atención es cómo los sumerios utilizaban estos nombres como anclas de su identidad cultural. En su visión, la realeza no era simplemente un cargo, era una sustancia que descendía y se desplazaba de una ciudad a otra. Al asignarle a Enmebaragesi un reinado de 900 años, los escribas quizá estaban consolidando varias generaciones del gobierno de su familia en un único nombre reconocible. Es algo parecido a cómo nosotros podríamos usar el término los Tudor para describir un siglo de la historia inglesa. Pero los sumerios optaron por personificar todo ese bloque de tiempo a través del padre fundador de la dinastía. Este método de llevar los registros permitió a los sumerios tender un puente entre sus orígenes celestiales y su realidad cotidiana. Mantenía viva la conexión con los inmortales incluso a medida que los reinados reales de los reyes iban encogiéndose hasta acercarse a lo que vemos hoy. Pero Enmebaragesi no aparece únicamente en inscripciones de templos y listas reales. Es también una figura central en las tradiciones épicas de Mesopotamia, donde suele aparecer como el principal antagonista del rey más famoso de todos. Enmebaragesi figura registrado como el padre de Aga, quien célebremente sitió la ciudad de Uruk. Este asedio lo enfrentó directamente con un gobernante cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de la búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh. Durante siglos, Gilgamesh fue considerado una figura puramente legendaria, pero el hecho de que esté vinculado tan estrechamente al históricamente verificado Enmebaragesi plantea una posibilidad sorprendente. Si la arqueología demuestra que el rey de Kish de 900 años fue una persona real, ¿qué implica eso para sus contemporáneos? Nos encontramos en una encrucijada en la que los nombres del prisma de arcilla Pata se van volviendo tangibles. A medida que seguimos la lista desde Kish hasta las murallas de Uruk, la frontera entre el mito y la historia se vuelve más delgada que nunca. Si Enmebaragesi era real, entonces, ¿quién más se escondía a plena vista dentro de estos registros antiguos? A medida que la influencia de Kish empezaba a declinar, la lista real registra un traslado del centro de poder a la ciudad de Uruk. Esta transición introduce una secuencia de gobernantes que constituyen el núcleo de la tradición heroica mesopotámica, con figuras como Enmerkar-Lugalbanda y el más famoso de todos ellos, Gilgamesh. En la lista real, Gilgamesh figura como el quinto rey de Uruk con un reinado atribuido de 126 años. Aunque supone una rebaja considerable respecto a los reinados milenarios de la dinastía anterior, lo sitúa aún en una categoría de longevidad que pone en jaque los límites biológicos modernos. Lo que hace especialmente fascinante esta sección de la lista es cómo se entrecruza con distintos tipos de registros antiguos. Tenemos la lista real en sí, que proporciona un marco cronológico. Después está la tradición literaria, en concreto la epopeya de Gilgamesh, que lo retrata como un semidios a la búsqueda del secreto de la vida eterna. Por último tenemos la arqueología física. En el yacimiento de Warka, en el actual Irak, los investigadores han mapeado los restos de las imponentes murallas perimetrales de Uruk.
Estas fortificaciones se extienden a lo largo de unos 10 kilómetros y en su día estuvieron reforzadas por cerca de 900 torres defensivas. Los propios sumerios atribuyeron explícitamente a Gilgamesh la construcción de estas murallas y la magnitud de las ruinas apunta a un nivel de ingeniería y organización del trabajo que encaja a la perfección con la descripción que hace la lista real de una potencia regional dominante. Cuando uno lee las descripciones de Uruk de esta época, algo que llama la atención es el alto grado de planificación urbana y de complejidad social. La ciudad estaba dividida en distritos diferenciados para templos, viviendas y jardines, y sostenía a una población que en su apogeo pudo alcanzar los 50.000 habitantes. No se trataba de un asentamiento primitivo, era una metrópolis en plena expansión. La lista real refleja esta realidad al describir la primera dinastía de Uruk como un período de intensa expansión. Antes de Gilgamesh, la lista menciona a Enmerkar, de quien se decía que había construido la propia ciudad de Uruk y que supuestamente mantuvo una guerra comercial a larga distancia con una tierra lejana y opulenta, llamada Arata. La aritmética de estos reinados sigue siendo motivo de debate, aunque los 126 años de Gilgamesh resultan más verosímiles que los reinados de 28.000 años de los reyes prediluvianos, todavía ocupan un espacio entre la realidad y la leyenda. Algunos historiadores sugieren que estas cifras concretas podrían estar relacionadas con el sistema sumerio para llevar la cuenta del tiempo mediante la observación astronómica. Eran meticulosos con los movimientos de Venus y de la Luna, y es posible que la duración de estos reinados se calculara para alinearse con ciclos celestes más amplios, convirtiendo en la práctica a la lista real en una especie de calendario cósmico. La presencia de Gilgamesh en el mismo artefacto físico que figuras verificadas históricamente, como en Mebarajesi, proporciona un argumento sólido a favor de su existencia real. En 2003, un equipo arqueológico afirmó haber encontrado lo que podría ser la tumba de Gilgamesh bajo el antiguo lecho del río Éufrates, utilizando imágenes magnéticas para localizar una gran estructura que coincidía con descripciones antiguas. Aunque el yacimiento permanece en gran medida sin excavar debido a la inestabilidad de la región, el descubrimiento de coincidencias tan precisas entre el texto y el terreno sugiere que la lista real es más bien una guía histórica de lo que hasta ahora se suponía. Sin embargo, a medida que la lista deja atrás la era heroica de Uruk, empieza a perfilarse un patrón nuevo. Los reinados de los reyes siguen acortándose y el foco del documento se desplaza de las grandes hazañas legendarias a las cuestiones prácticas de la guerra y la rivalidad entre ciudades-estado. La realeza empieza a moverse rápidamente entre ciudades como Ur-Adab y Mari. Este movimiento acelerado sugiere que la lista real se estaba utilizando como un arma de legitimidad. Revela una narrativa cuidadosamente curada, diseñada para favorecer a ciertas ciudades mientras condenaba a sus rivales al olvido histórico. Si la lista real fue lo bastante precisa como para llevarnos hasta las murallas de Uruk y los vasos de Kish, ¿por qué ignora por completo a algunos de los gobernantes más poderosos e influyentes de la época? Hay reyes que dejaron tras de sí monumentos colosales e inscripciones detalladas de su propia mano. Y sin embargo, sus nombres no aparecen por ninguna parte en el prisma de Weld Blundell. Esto plantea la cuestión de si la lista es una historia completa o si fue diseñada para ocultar la existencia de cualquiera que no encajara en la versión oficial de la cronología. Aunque la lista real ofrece un marco notablemente detallado de la historia mesopotámica, su exactitud se define a menudo tanto por lo que omite como por lo que incluye. A medida que avanzamos hacia las dinastías posteriores, empezamos a detectar un patrón de omisiones significativas que cuestionan la idea de que este documento sea un registro histórico neutral. Hay ciudades y dinastías enteras cuya existencia conocemos a través de las pruebas arqueológicas. Y sin embargo, brillan por su ausencia pese al prisma de Weld Blundell. El ejemplo más célebre es la ciudad-estado de Lagash. La arqueología ha desenterrado miles de tablillas de arcilla para edificios monumentales y estatuas exquisitas pertenecientes a esta ciudad. Sobre todo durante el reinado del rey Gudea. Fue uno de los constructores más prolíficos y de los gobernantes más influyentes de toda Sumeria. Y sin embargo, ni él ni ningún otro rey de Lagash aparecen mencionados en la lista real. No se trata de un descuido menor, es la exclusión deliberada de una superpotencia regional. Si solo dispusiéramos de la lista real, ni siquiera sabríamos que Lagash existió. Esto genera un conflicto serio entre la palabra escrita y el terreno físico. La razón de estas omisiones radica en la filosofía política específica de los sumerios. La lista real se concibió para sostener una ideología muy concreta.
la creencia de que la realeza era un mandato divino singular que solo podía existir en una ciudad a la vez. Los escribas que compilaron la lista intentaban construir el relato de una nación sumeria unificada, aun cuando la realidad sobre el terreno era a menudo un mosaico caótico de ciudades-estado rivales que gobernaban de forma simultánea. Al excluir a Lagash, los autores estaban borrando en la práctica a un rival político de la cronología oficial. Si una ciudad no figuraba en la lista oficialmente, no ostentaba la realeza divina, lo que convertía a sus gobernantes en ilegítimos a ojos de la historia. Esto revela una faceta de la gestión de los registros antiguos que resulta en realidad bastante moderna. La lista real no era simplemente una manera de recordar el pasado, era una manera de controlarlo. Era una narrativa cuidadosamente curada, diseñada para legitimar a quien ostentara el poder en el momento en que la lista se estaba redactando, por lo general los reyes de Isin o de Larsa. Esta memoria selectiva explica por qué la realeza parece saltar tan rápidamente de una ciudad a otra. En realidad, muchas de estas dinastías probablemente estaban gobernando al mismo tiempo en distintas zonas de Mesopotamia, pero la lista real las forzó a encajar en una secuencia lineal única para mantener la ilusión de un poder continuo y en solitario. Cuando una ciudad era conquistada, los escribas simplemente consignaban que la realeza se había trasladado al vencedor, ignorando el hecho de que ambas ciudades podían llevar siglos prosperando codo con codo. Esto también cambia la forma en que debemos mirar aquellas longevidades astronómicas del comienzo de la lista. Si los escribas sumerios estaban dispuestos a borrar siglos enteros de historia y a reyes tan poderosos como Gudea para que encajaran en una narrativa política, sugiere que eran auténticos maestros en la manipulación de la información. El aspecto inquietante de la lista real es darnos cuenta de que estamos contemplando una versión de la historia que ha sido depurada y reorganizada. Es un recordatorio de que quienes redactan los registros tienen el poder de decidir a quién se recuerda y a quién se condena al olvido. Esto plantea una duda sobre la integridad del documento en su conjunto, si las secciones posteriores verificables históricamente están tan profundamente editadas por motivos políticos. ¿Qué implica eso para las secciones legendarias más antiguas? ¿Acaso los reinados de 28.000 años fueron un tipo similar de manipulación? ¿O se basaban en un conjunto de datos aún más profundo y complejo, que los escribas intentaban preservar dentro de su cronología cuidadosamente curada? Para averiguarlo, hay que mirar más allá de los nombres y adentrarse en los propios números, donde un código matemático oculto parece enlazar la lista real con las estrellas. Para investigar por qué los sumerios registraron lapsos de tiempo tan asombrosos, hay que mirar más allá de los nombres de los reyes y centrarse en las cifras concretas que eligieron. En muchas versiones de la lista real, la duración total de los reinados prediluvianos suma exactamente 432.000 años. No es simplemente un número redondo y grande. Es una constante matemática que aparece con una frecuencia sorprendente en tradiciones antiguas de todo el mundo, desde el Valhalla nórdico hasta las escrituras védicas de la India. En el campo de la arqueoastronomía, los investigadores han señalado que 432.000 es un múltiplo significativo de 72. Este es exactamente el número de años que tarda el bamboleo del eje terrestre o precesión de los equinoccios en desplazar la posición de las estrellas un solo grado desde nuestra perspectiva. Un ciclo completo de precesión dura aproximadamente 25.920 años. Cuando divides 432.000 entre 60, la base del sistema matemático sumerio, obtienes 7.200. Estas proporciones sugieren que los sumerios no se limitaban a anotar cuánto tiempo ocupaba un rey su trono, sino que estaban incrustando un conocimiento sofisticado de la mecánica celeste dentro de su cronología histórica. Esto genera una fricción importante con el modelo estándar de la historia. Se nos dice que los sumerios fueron los primeros en desarrollar una administración urbana básica hacia el 3500 a.C. Sin embargo, para reconocer la precesión de los equinoccios hacen falta siglos de datos astronómicos precisos. No se puede seguir un ciclo de 26.000 años contemplando el cielo durante una sola vida humana. Exige un esfuerzo de observación estable y multigeneracional que precede al comienzo oficial de la civilización sumeria. No tiene ningún sentido que un grupo de agricultores primitivos posea estos datos a menos que los hubieran heredado de una fuente todavía más antigua.
Una de las perspectivas que se debaten en 2026 plantea que la lista real funciona como un reloj astronómico. Al asignar estos números precesionales a sus gobernantes más antiguos, los sumerios podrían haber estado preservando la memoria de una época en que la historia humana y los movimientos del cosmos estaban perfectamente sincronizados. Desde esta óptica, los 432.000 años representan una era de orden cósmico que quedó físicamente hecha añicos por el gran diluvio, lo que derivó en los reinados erráticos y más breves de las dinastías humanas que vinieron después. Cuando observas las matemáticas, algo que llama la atención es cómo los sumerios utilizan estas unidades para clasificar grandes bloques de tiempo. Usaban el Sar para 3600 años, el Ner para 600 años y el Sos para 60 años a la hora de construir su cronología. La era prediluviana, en su conjunto, suele registrarse como 120 Sars. Son números limpios y elegantes que sugieren un nivel de disciplina matemática que solemos asociar con la física moderna. Esto plantea la duda de si los sumerios estaban registrando la historia a medida que sucedía, o si más bien intentaban reconstruir un pasado perdido utilizando la única constante que les quedaba a las estrellas. En última instancia, nos quedan tres formas principales de interpretar este documento. La visión convencional sostiene que los números son puramente simbólicos, una manera matemática de decir que estos reyes eran divinos. La segunda teoría sugiere que los reinados representan dinastías o épocas enteras condensadas bajo un solo nombre, por simplicidad política. La tercera, más provocadora, es que la lista es un registro literal, aunque distorsionado, de una civilización altamente desarrollada que existió durante la Edad de Hielo. Una era en la que los humanos seguían los cielos con un nivel de precisión que apenas ahora estamos empezando a redescubrir. Lo que hace tan impactante al prisma de Weld Blundell es la posibilidad de que conserve un registro de acontecimientos que las tradiciones posteriores se afanaron por explicar o recordar. En lugar de describir la civilización como una progresión sencilla desde unos comienzos primitivos, el texto apunta a algo distinto. Sugiere que las sociedades primigenias pudieron verse a sí mismas como herederas de los restos de un mundo anterior, uno que ya había alcanzado un alto grado de organización antes de quedar interrumpido. En ese sentido, el prisma se lee menos como un mito de los orígenes y más como un intento de preservar la continuidad después de un colapso. Refleja una cultura que trataba de reconectar con un conocimiento, una autoridad y un orden que creía que en su día existieron, pero a los que ya no podía acceder del todo. Así que, ¿cuál es tu teoría sobre estos reinados de 28.000 años? ¿Estamos ante un sofisticado código matemático o ante un recuerdo genuino de una época perdida de la humanidad? Cuéntame en los comentarios qué crees que significa todo esto. Si te ha gustado este análisis a fondo, suscríbete para más exploraciones sobre las anomalías de nuestro pasado. Gracias por ver el video y, como siempre, hasta la próxima. Sigue con la curiosidad encendida.